bienvenidos de nuevo a mi canal. Después de ver lo que os ha gustado el vídeo del sábado pasado de cómo limpiar los pinceles de gel, habéis sido varias chicas las que me habéis pedido que hiciera el vídeo pero con pinceles de acrílico, así que hoy es lo que vamos a ver, cómo limpiar los pinceles de acrílico correctamente. Bueno, ya sabéis que todos los sábados hacemos vídeo petición y el sábado pasado que hice el vídeo de cómo limpiar los pinceles de gel os ha gustado muchísimo. Me escribieron varias chicas en comentarios que hiciera el de acrílico y bueno, me ha parecido buena idea hacerlo a continuación este sábado. Os voy a nombrar, ellas han sido Mari Carmen Queralt Sanchís, Macarena Amado y Nailar Op. Os mando un besito a las tres, muchísimas gracias por haberme pedido esta petición y espero que os guste a vosotras y a todas las demás. Bueno, voy a empezar enseñándoos los pinceles que yo tengo aquí ahora mismo. Comentaros que como siempre vais a tener en la cajita de información todos los enlaces de las cositas que os voy a enseñar. Y bueno, este de aquí, el primero que os muestro es de Manicura 24. Este creo que ya no lo tienen, creo que tienen otro, es que no estoy muy segura, lo miraré cuando ponga el enlace en la web y os lo pongo toda la información, es muy importante que paséis siempre. Este es un pincel de Kolinsky, el número 8 creo, o el número 10, y es bastante grande. Yo lo suelo utilizar para encapsular, para cuando hago uñas con estructuras bastante grandes, porque es bastante grande. Y como veis acaba en punta. Y este es el que tengo yo de Manicura 24 para acrílico. Luego tengo de Fantasy Nails este de aquí, que bueno, es mi favorito en cuanto a pinceles, por su diseño, porque es que estos pinceles me encantan, son de los primeros que he tenido y los tengo muchísimo cariño. Con este es con el que siempre hago acrílico 3D y también lo he usado algunas veces para uñas mordidas, uñas muy cortitas y bueno, me encanta, como veis está en punta, es muy bonito y os pondré también el enlace. También de Fantasy Nails tenemos el de acrílico, creo que este es el número 8. Y bueno, este como veis no va tan en punta porque este fue, como os digo, de los primeros que tuve, como este. Y precisamente cuando somos principiantes, a muchas seguro que os habrá pasado como a mí, estropeamos un montón los pinceles. Entonces, bueno, mi error fue comprarme un pincel de gama alta, digamos, sin saber todavía utilizarlo. Entonces es importante y creo que este vídeo os va a venir bien para eso, para que os podáis hacer con un buen pincel y lo podáis mantener durante mucho tiempo. Luego el último que tengo es este de Endet, que este es un pincel que me gusta un montón, es el número 8 creo, y veis se acaba en punta también, viene así con su fundita que se quita y se pone aquí detrás para que sea más largo y más cómodo para trabajar. Y bueno, también os dejaré el enlace porque está muy bien. Este pincel, como os digo, de Endet me gusta mucho, lo único que en Endet últimamente creo que están teniendo problemas con los envíos. Y bueno, una vez que ya os he mostrado los pinceles, os voy a enseñar los vasitos donde debemos colocar el líquido acrílico o monómero, que es lo mismo, porque os quiero dar una recomendación y es que siempre uséis vasitos con tapa. Estos, por ejemplo, que son así, son mejor que lo utilicéis para gel, que en el vídeo anterior, como os digo, el del sábado pasado, que hicimos cómo limpiar los pinceles de gel, que os dejaré por aquí el enlace, la etiquetita o lo que sea, lo utilizamos este vasito. Para acrílico no os lo recomiendo, debéis de utilizarlos con tapa porque el acrílico suelta unos vapores y unos olores que siempre debe estar tapado. Eso es importante y os lo quería decir también. Y bueno, aquí tengo yo en mi vasito el líquido que voy a utilizar ahora para daros unos consejos de cómo utilizar el pincel y limpiarlo. También podemos utilizar este tipo de vasitos que hay como de porcelana, pero como veis también tienen tapa o tapón. Este otro que también es para acrílico pero más grandecito. El que sea pero que tenga tapa y de cristal,
porque de plástico tampoco es muy recomendable, porque el líquido acrílico es un líquido muy fuerte. Entonces, una vez que tenemos el líquido acrílico, también vamos a necesitar el papel absorbente. Aquí tengo yo mi montoncito, como os enseñé el sábado pasado, cómo iba haciendo mis montoncitos siempre. Y debemos de tener, yo lo que hago siempre es colocar el botecito aquí de líquido encima del papelito y tener aquí preparado mi zona de trabajo. Otra recomendación que os quiero dar es que a la hora de trabajar con el acrílico, si estáis haciendo un set a una clienta o a quien sea, o practicando, cuando el papel esté un poco mojado, tenéis que tirarlo, tenéis que coger así y volverlo a cambiar. No estéis todo el rato trabajando sobre el mismo papel, porque eso va a hacer también que todo ese olor, todos esos vapores los estéis vosotras respirando, y eso no es bueno. Muy importante siempre ir cambiando el papel. Otra cosa que debemos de tener, y os aconsejo muchísimo, sobre todo si sois principiantes, para limpiar el pincel de acrílico, es este botecito de aquí. Este de verdad que es muy útil. Muy útil, os lo recomiendo un montón, son baratitos, no son nada caros, os voy a dejar enlaces en la cajita de información de dónde comprarlo. Y también vamos a necesitar, aparte del líquido acrílico, que sirve para trabajar las uñas, pero también para limpiar el pincel, para darle forma, para todo, también vamos a necesitar líquido Show Coat. Tengo aquí este de Fantasy Nails, que bueno, perdonadme que está un poco estropeado porque se me ha mojado. Es el líquido Show Coat Fantasy Nails para retirar el esmalte permanente y las uñas acrílicas. Con este líquido es con lo que se limpian los pinceles si se os ha estropeado, se os ha quedado duro con el acrílico, porque al principio cuando sois principiantes os pasa mucho, pues debemos limpiarlo con este líquido y este vasito. Ahora os voy a decir cómo. También podríamos utilizar este, por ejemplo, de Manicura 24, también serviría, que es el líquido removedor para uñas acrílicas y esmalte permanente. El líquido removedor que vosotras tengáis es el que podéis utilizar. Entonces, vamos a comenzar con la primera recomendación que quiero daros para intentar mantener siempre vuestro pincel bien y que no se os estropee. A la hora de trabajar, cuando sois principiantes, el problema que os pasa a muchas de vosotras es que trabajáis en seco. Tendéis además a trabajar muy despacito, entonces el acrílico es algo que hay que trabajar con mucho ritmo porque seca el aire y cuando seca ya no tiene arreglo, entonces debe quedar la perla o lo que hayas hecho el trabajo ya. Así, por eso hay que ir rapidito. Entonces cuando somos principiantes esto nos cuesta y nos pasa mucho que se nos acaba secando el acrílico en el pincel y ahí ya no tiene arreglo, lo intentamos quitar de mil formas y ya hemos estropeado el pincel. Así que lo más importante, por eso cuando somos principiantes, es cuando estamos trabajando las perlitas, los diseños, todo es estar constantemente limpiando el pincel con el líquido mientras estamos trabajando y limpiarlo en el papel, escurrirlo. Y cada vez que limpiemos en el papel, siempre haciendo la formita del pincel en punta para que no se deforme. Eso es primordial. Trabajar con el líquido, el polvo, con todos los productos correctamente, que lógicamente eso se aprende en los cursos. Entonces, eso sería el primer consejito que os doy para que no se os estropee el pincel. ¿Qué pasaría si lo habéis intentado pero aún así se os ha quedado algún resto de acrílico o en la punta del pincel o en los laterales o incluso por dentro del pincel? Porque muchas veces también cuando terminamos de hacer un set, sobre todo cuando utilizamos acrílicos de colores, que también se carga mucho el pincel, pues hay que limpiarlo. Por aquí, por entre los pelos, quedan muchas veces restos de acrílico. Como veis, el mío está súper limpio. Y casi nunca lo limpio así ya, porque ya no es necesario. Cuando tú aprendes a trabajar bien el pincel, con el líquido acrílico es suficiente, no lo tienes que limpiar con nada más. Pero cuando somos principiantes, pues sí, porque se nos seca y bueno, alguna vez puede pasar. También cuando yo era principiante en el acrílico me pasaba mucho que tenía como obsesión siempre en tener el pincel bien, se me estropeaba un montón porque no me habían enseñado lógicamente correctamente
hacerlo, y entonces siempre tenía un pincel de repuesto, porque muchas veces me pasó de ir a hacer las uñas a alguien y abrir el pincel y el pincel estar mal, o sea, no poder ni utilizarlo de lo mal que estaba. Entonces siempre intentaba tener un pincel de repuesto, que encima eran malillos porque no tenía ni siquiera casi dinero, pero tenía que tener uno de repuesto por si el que tenía mal pues no se podía utilizar. Y claro, cuando lo tienes así, tienes que dejarlo aquí bastante tiempo. No es que tú lo puedas limpiar inmediatamente y utilizar. El pincel, para poder repararlo, necesita al menos 24 horas. Entonces os recomiendo, si sois de que os pasa mucho esto, tener uno de repuesto para siempre poder hacer bien vuestro trabajo. A mí es que ya me ha pasado de todo. Entonces voy a seguir por lo que os decía, que imaginaros que a pesar de que hemos estado trabajando bien el producto, lo que sea, nos hemos descuidado un poco y se nos ha quedado restos de acrílico, algo duros. Entonces, para que no se nos estropee el pincel, lo que debemos hacer es coger este botecito de plástico y llenarlo con líquido Soak Off. Voy a utilizar el de Fantasy Nails porque la verdad que es el que más me gusta. Vale, y ahí está el líquido dentro. Como veis, lo debemos de cubrir hasta la rayita. Esta, a ver, es que no lo puedo volcar porque ahora está el líquido, pero bueno, es hasta las rayitas esas que se ven así para arriba, hasta ahí más o menos. Y entonces este líquido lo que va a hacer es que con el paso del tiempo va a derretir el acrílico que se ha quedado entre el pincel y lo vamos a poder recuperar. Y para que no se nos deforme el pincel es importante que lo coloquemos bien dentro del bote. Por eso este bote tiene estos cositas aquí para enganchar el pincel. No es lo mismo que si no tenemos esto, podemos dejar sobre un vasito, sí, pero lo dejas así bastante tiempo y cuando vayas a coger el pincel, la punta de ese pincel va a estar deformada. Entonces este botecito la verdad que es muy útil. Y ahora lo que voy a hacer es meter el pincel dentro del bote y hay que tener cuidado de que quede entre rayita y rayita, ¿veis? Que no quede pelos entre medias, hay que tener cuidado. Y yo lo que voy a hacer es ponerla en la última del todo del bote, el pincel, y lo voy a agarrar ahí. Vale, en el ganchito este de aquí voy a apoyar el pincel y lo voy a bajar para abajo. Siempre debemos de tener en cuenta, como os digo, que al meterlo en la rayita no queden pelos por fuera ni se deforme, porque va a estar bastante tiempo. Y por aquí hay que tener en cuenta que la punta no esté apoyando al suelo del bote, porque si no se va a deformar. Pero es muy facilito, porque como el bote es transparente, como veis, se ve ahí perfectamente. Y también otra cosa que debéis de tener en cuenta es de no llenar el bote para que cubra esto, lo que es la virola del pincel, esto plateado que se llama así. Esto no debe de cubrir el líquido porque también se puede estropear el pincel, oxidar y no es bueno. Solo debe cubrir el líquido lo que son los pelitos del pincel. ¿Vale? Entonces lo tendremos así colocado y bueno, el tiempo va a variar dependiendo de cómo esté el estado de vuestro pincel. Si ha quedado como pegote por los lados, desde luego lo debéis de tener mínimo 24 horas. Y si no, solamente es una limpieza porque veis que no hay nada pegado, pero como que el pincel está como más gordito de lo normal, eso es porque queda como acrílico entre medias de los pelos por dentro. También os recomiendo que hagáis esta limpieza, os va a venir muy bien, pues en ese caso a lo mejor con un par de horas o así estaría bien. Después, una vez que ha pasado el tiempo, mirad, ahora mismo lo había metido, ¿veis? Con los pelos mal. Si lo dejáis así, el pincel deformado total. ¿Veis? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí, así es correcto. Una vez que ha pasado el tiempo de que ha estado el pincel en el botecito, en remojo con el líquido Soak Off, lo que vamos a hacer es secarlo con el papel absorbente, siempre dando forma a nuestro pincel.
Y en el caso de que tuviera, como yo el mío no está limpio, pero en el caso de que tuviera restos de acrílico, vamos a coger un palito de naranjo y lo que haremos será abrir un poquito los pelos del pincel, así ir separando. En el caso de que haya restos de acrílico, se ve y vas haciendo así y sale como si fuera gomita. Entonces, así es como lo vamos a terminar de quitar. Todos los restos que hayan quedado van a salir perfectamente después de haber estado un tiempo en remojo. No os recomiendo que utilicéis el empujador de cutículas, y si lo utilizáis, con mucho cuidado, porque lo que hacéis es abrir así los pelos, empezáis a empujar desde aquí así y esto corta. Entonces cortáis los pelos y cuando os queréis dar cuenta está todo el pincel con los pelos, cada uno de una medida. Ni por este lado tampoco, no. Por eso tener mucho cuidado al arrastrar el producto, y si es con un palito de naranjo, que es más delicado, mucho mejor. Si veis que al empujar cuesta y no sale, pues lo que debéis hacer es volverlo a meter en el botecito y dejarlo un poquito más de tiempo. Una vez que hemos arrastrado todo el producto que haya quedado entre los pelos, ya podemos guardar el pincel. Pero el paso más importante de todos vendría ahora también, que es: antes de guardarlo debemos de volver a mojar el pincel en líquido acrílico, porque así es como el pelo va a estar hidratado y va a estar correctamente para su posterior utilización. Debemos de mojarle el líquido acrílico así hasta el final, lo apoyamos, levantamos, escurro y lo limpio, le doy formita a la punta y ahora sí ya estaría listo el pincel para poder guardarlo, y la próxima vez que lo vayamos a utilizar pues va a estar perfecto. Todos los pinceles se limpian así. Otra recomendación que quiero daros antes de irme, que para mí sería la más importante de este vídeo, es, y lo veo a menudo por vídeos de YouTube, a la gente en persona, es algo que es muy importante para vuestra salud y que veo, como os digo, a menudo. Y es que cuando nos compramos el pincel y el pincel está nuevo, debemos de quitar la gomita que lleva el pelo, porque como ya sabéis, estos pinceles para acrílico son de Kolinsky, son de pelo natural, entonces llevan como una goma especial para que el pelo pues se conserve, y todo eso lo tienes que quitar, que bueno, creo que tengo un vídeo en el canal sobre eso ya. Entonces, es muy importante que quitemos eso, y durante todo ese proceso nosotras estamos tocando todo el rato el pincel con los dedos y no pasa nada. Cuando ya hemos terminado de hacer ese proceso de que todavía no hemos estrenado el pincel, siempre, ya sabéis, antes de guardarlo hay que mojarlo en líquido acrílico. Entonces, una vez que hemos mojado nuestro pincel en líquido acrílico, no debemos nunca de volver a tocar el pincel con los dedos. Nunca. Solamente si llevamos guantes. Si llevamos guantes no habría problema. Pero nunca debemos de tocar el pincel con los dedos, porque son productos peligrosos, delicados, que si lo hacemos muy continuado muchas veces podemos llegar a desarrollar una alergia, una sensibilidad en nuestra piel, que muchas veces puede llegar a ser irreparable y ya no podéis volver a lo mejor utilizar estos productos, y muchas veces es porque no lo utilizáis de la forma adecuada. Entonces no quería irme sin daros esta recomendación, que por favor tened cuidado con los productos, no los toquéis con los dedos, sobre todo el líquido acrílico, y el polvo tampoco. Y bueno, hasta aquí todo lo que os quería decir sobre los pinceles de acrílico, mis recomendaciones, mis tips, mis consejos. Espero que os sirvan de ayuda muchísimo, como siempre. Regalarme un like si ha sido así, compartirlo por favor en vuestras redes sociales,
porque eso es lo que más me ayuda de todo a poder seguir grabando vídeos como estos para vosotras. Suscribiros al canal, que es totalmente gratuito, en el botoncito de aquí abajo. Y por cierto, os quiero decir que últimamente me han dicho que anda YouTube haciendo de las suyas y desuscribe a la gente de canales y no les llegan las notificaciones de los vídeos. Entonces, bueno, estar atentas a eso, a la campanita, a estar alerta para que os lleguen todas las notificaciones de mis vídeos. Y nada más, yo me despido de todos vosotros. Hasta la próxima. ¡Chao!